Ahorita tuvimos a 3 curadores, Magali Arriola, luego Félix Suazo y Miguel López, que nos hablaron un poco de un grupo de artistas, cada uno que ellos vienen investigando en distintas regiones y con particulares muy especiales, sobre cómo se aborda lo no objetual, ya sea como algo que podría ser que incidió o algo que no incidió para hacer una lectura del arte de aquella época o lo que le siguió de la actualidad. Y una de las cosas que me parece importante recalcar aquí es lo que yo había comentado inicialmente, como el pensar del arte en objeto ahorita o hoy en día, o las prácticas artísticas contemporáneas, como un acontecimiento, un evento que involucra procesos y un acontecimiento que de alguna manera propone una resignificación de nuestro entorno. Una nueva manera de aproximarnos y de entender una realidad concreta, pero también de poder construir una historia, ya sea a través de la ficción o de datos duros. De las cosas que me sorprende de las 3 presentaciones son varias, una de ellas es el uso del cuerpo como un material, ya no necesariamente como una cuestión del cuerpo como performance, sino el cuerpo como objeto, como material con el que se trabaja y como objeto de presentación. Y una vez más, recalcando aquí que una de las características principales que al menos he estado proponiendo pensar es de que las prácticas artísticas contemporáneas que se están destacando aquí tienen que ver como, con articulaciones persuasivas. Entonces, eso en el caso de un proyecto como el de Jill Magid, en donde la figura es del artista como empresaria, ¿no? En donde el performance se lleva a cabo a través de una convocatoria que copia o que utiliza un formato convencional como una cena para poder elaborar una gestión de un proyecto, o sea, no es en una oficina, sino es en una fiesta en donde las cosas se presentan, como en el caso de lo de Félix, en donde de alguna manera darle cuerpo a una información o darle fisicalidad a un dato para tener esa experiencia. Y en el caso de las artistas que nos presenta el análisis de Miguel, funciona el cuerpo de una manera distinta y en cierta manera la mención de lo transgénero, o sea, de que el anchor de Televisa, de la televisión, pueda ser transformado momentáneamente para poder sentir un embarazo, es tanto embarazoso y lúdico como propositivo, que es a final de cuentas una de los aspectos del arte no objetual. En todo esto hay algo que está en común y que se habrán dado cuenta ustedes también por el tipo de imagen que se presenta, que es el lugar del archivo. Yo les decía, hay que pensar en el lugar de la obra, dónde está la obra, o sea, dónde acontece la obra de arte, ¿no? Magalí, creo que en su presentación, ella de alguna manera nos muestra el anillo hecho con las cenizas de Barragán, hasta mucho después en la presentación, porque nos da digamos, a explicar un contexto donde se desarrolla ese proyecto. Pero a final de cuentas el archivo, que es lo que se pone a discutir políticamente en los medios, no solamente la cuestión fúnebre y tétrica del proyecto en general, está ahí siempre al centro, ¿no? Y eso a final de cuentas es lo que se ha cuestionado mucho para poder hablar de una política cultural y de un legado, ¿no? Que es lo que el proyecto está apuntando. Una de las cosas que quiero aclarar que Magalí mencionó es en torno del trueque, que también lo vemos en otras obras de arte, es de que el anillo de Jill Magid dentro del contrato, el compromiso, que se llama la propuesta, el título en español de la obra de Jill Magid es La propuesta. El anillo realmente no está a la venta, el anillo es el intercambio por el archivo. Entonces eso sí refleja, a mi parecer, ese trueque que también la artista Teresa Margolles hace. Pero bueno, en todos los casos el archivo tiene un lugar preponderante, para usar uno de tus propios adjetivos, como de que es algo monumental, de que es algo que es excavado y utilizado de distintas maneras por los artistas. No solamente se genera un archivo, sino está al centro de las prácticas artísticas de estos artistas, ¿no? y ocupa un lugar distinto. Entonces, una
una de las cosas que me gustaría quizá es comenzar con Magalí para hablar un poco, que nos cuente por qué el archivo que se debate en el proyecto de Gil Magid y que no existe, por ejemplo, en el caso de Teresa Margolles, por qué es importante y cómo encontrarías esas diferencias. Creo que dentro de eso está el hecho de que se hace historia, ¿no?, para personajes como el trabajo de Barragán, y que no hay una historia escrita ni tampoco narrada en muchos sentidos. En el caso del propio joven con el que trabaja en el trueque, la mamá con quien Teresa Margolles trabaja en trueque para poder obtener la lengua con el anillo. Entonces creo que por ahí estaría bueno empezar. El archivo funciona de una manera muy distinta, pero una vez más, hay que pensar en las exposiciones aquí del MAM, hay que pensar en el proyecto de Medellín 07, del MDE 07 también, en donde las prácticas conceptualistas utilizan el archivo o el documento en muy distintas maneras como se está utilizando hoy. Entonces quizá empezamos contigo, Magali. Yo creo que… ¿Me oyen? No. Aló, aló. Yo creo que el tema del archivo como punto de partida en la pieza de Gil es como el archivo en su acepción casi más tradicional, ¿no? Y creo que lo interesante es precisamente cómo esta postura como muy tradicional en torno a lo que representa un archivo y un legado de pronto termina en una cosa completamente distinta, ¿no? Es decir, otra vez creo que… Es decir, es una pieza muy compleja, como estábamos diciendo hace rato, creo que tiene muchas aristas efectivamente, tiene muchos puntos a debatir. Es decir, a mí es una pieza que me gusta mucho y porque de una manera también, opera de una manera poética, pero también es una pieza como muy, muy política. Pero sí, creo que el papel que juega el archivo ahí originalmente es un papel como muy tradicional, ¿no? Y la manera en que quizás eso es lo interesante, la manera en que la gente optó por relacionarse con ese archivo a raíz de este proyecto también es una manera como muy conservadora, ¿no? Y de ahí todas ¿cómo se llaman? Las reacciones. Es decir, no estoy yo tan familiarizada con ese archivo, pero de nuevo, sí sé que… Yo he escuchado como varias versiones de primera mano, es decir, artistas que han intentado trabajar o hacer piezas filmadas en la casa estudio Luis Barragán, que automáticamente se encuentran con la negativa. ¿Por qué? Porque la Fundación Barragán en Suiza tiene los derechos de eso, entonces no puede ni siquiera aparecer en una fotografía. En teoría, hay quien dice, no me consta, que incluso el nombre de Barragán también tiene un copyright, que ya sería como extremo, es decir, que uno no pudiera ni siquiera utilizar el nombre sin pedir permiso. También he escuchado, yendo a la casa del bebedero de los caballos, sí escuché historias escabrosas de los dueños, que contaban que de pronto sí se les aparece gente mandada de Suiza y que les tocan para ver si está todo en orden y si está todo controlado y que no estén infringiendo ningún tipo otra vez de derecho de autor y de copyright y demás. Y por otro lado, pues esto, uno de los críticos más, digamos, yo creo que inteligentes realmente de la pieza de Magid fue Daniel Garza Usabiaga, que es alguien, efectivamente es un investigador, es un curador, es alguien como muy profesional, que dice que él nunca, en ningún momento le pidieron ningún tipo de justificación, etcétera, simplemente con sus credenciales, y que me parece correcto también decir, no todo el mundo tiene que tener acceso a ese tipo de archivos tampoco, es decir, uno no va a ver el archivo nomás por ver el archivo, es decir, son cosas como muy específicas también, ¿no? Pero creo que lo interesante de todo esto precisamente es cómo, y lo pensé hasta hoy en la mañana que escuchaba la conversación con Ana María y Efren, y las preguntas que les hacías en torno al papel de la prensa y la crítica, ¿no? Tal cual. Y sí, es decir, obviamente lo primero que me vino a la cabeza es, bueno, ¿qué vamos a hacer con todas estas críticas pavorosas y terroríficas que salieron en torno al proyecto de Gil, ¿no? Y que muchas están basadas, que creo que sí,
Es una tontería, pero no lo es, y me parece muy relevante. Es decir, la mayoría de todos estos artículos, cuando uno los lee, están basadas en habladurías, en chismes. Es decir, clarísimamente Villoro no conoce el trabajo de Gill, no fue a ver la exposición, y se siente cuando uno lee los textos. Silva Herzog tampoco. Elena Poniatowska dice como, tal cosa porque lo dijo Villoro. Entonces, es como todo fue como de oídas. Teléfono descompuesto, es decir, eso va a devenir una cosa completamente absurda. Entonces creo que sí, precisamente nos lleva a pensar otra vez cómo hacer historia, cómo se construye la historia y en qué deviene la historia, ¿no? Y al final otra vez la acepción como más, o la función más tradicional del archivo, pues es esa, ¿no? Es decir, tiene uno todos estos documentos, ahora hay que interpretarlos y bueno, y obviamente por otro lado está el tema que a partir de estos datos duros, bueno, ni siquiera datos duros, pero a partir de este archivo, precisamente ella logra elaborar toda esta ficción, ¿no? Y hay una reorganización de alguna manera, porque son opiniones y metaopiniones, ¿no? Hay una reorganización y al menos se hace visible o palpable la división de clase que existe en términos del acceso. El archivo no es solamente una fuente, digamos, de información, sino más que nada en el proyecto de Gill, así como en el proyecto de otros artistas que están trabajando hoy en día, hablar del archivo, la creación del archivo es una manera también de dar un punto de partida para hablar de acceso, ¿no? Y para poder hacer críticas a lo exclusivo. Entonces me parece que no es una cuestión del especialista que tiene el acceso al archivo, sino de quien tiene acceso a una historia, a una narrativa, para tanto su construcción como para su experiencia directa. Entonces eso es una de las cosas que me parece bastante evidente ahí. Pero creo que perdón, muy, muy rápido, pero sí se vuelve mucho más compleja todavía la situación cuando pensamos concretamente en términos de conservación, es decir, quién tiene esa cantidad y esa calidad de dinero para… O sea, un archivo no se conserva, y son cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas, o sea, sí es un archivo muy, 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 muy voluminoso. Y conservar archivos, bueno, creo que el MOAC es la única institución que tiene ese tipo de infraestructura y obvio no le cabe, ni una décima parte de ese archivo. Entonces, también son como, que ahí es donde yo digo, y lo sé, cuando yo trabajaba en Jumex, creo que una de las primeras personas a las que se acercó Gill con su galerista para ver si eventualmente a Jumex le interesaba albergar al archivo, porque lo primero que les dije, bueno, fue, ¿y luego qué hacemos con eso? Fine, que lo traigan de vuelta. Digo, a mí me da igual, pero que esté aquí o que esté allá me da lo mismo, ¿sabes? No tengo ese tipo de afanes nacionalistas, pero sí me preocupa que lo manden a una oficina de gobierno y humedad, ratas, yo qué sé. Es decir, ¿por qué? Porque no existe esta infraestructura, ¿no? Y ahí, volviendo a la idea que acabas de decir de clases, ¿no? Y, ¿qué implica que cueste lo que cueste mantener un archivo de esa manera, ¿no? Deja tú adquirirlo. Sí, y en definitiva hay una cuestión que se mencionó ahí, que creo que vamos a escuchar también esta tarde, sobre el artista foráneo que llega a un lugar, hablando de prácticas situadas, ¿no? Que llega a un lugar y que puede generar una discusión sobre cuestiones finalmente que le conciernen del patrimonio nacional, o sea, que alguien pueda lograr un acceso, en este caso ella, a convencer a tanta gente no siendo del país, me parece que también es desde ahí donde existe la crítica que no está muy bien articulada. Pero bueno, como venía diciendo, muchas de las prácticas supuestamente no objetuales, si uno las piensa en términos más conceptuales o más filosóficos, en relación a aquellas prácticas que emergen hoy en día, yo lo que proponía es de que no son meramente no objetuales, sino que hay un enlace muy especial y muy directo entre la plástica y lo discursivo. Y me parece que en todos estos proyectos que vimos hoy, eso es algo que de alguna manera se presenta, ¿no? En el caso de varios de los proyectos de artistas venezolanos que nos presentaste, Félix, eso de lo plástico y lo discursivo está muy latente y presenta también una de las condiciones del arte contemporáneo ahorita en muchos lugares de la región, en donde el interés es precisamente dar visibilidad y, como tú dices, hacer sentido de algo que no tiene visibilidad. En el caso de los artistas que tú estás presentando es artistas que tratan de compartir
en cuerpo, digamos, de formalizar objetualmente o visualmente una serie de información que no está circulando, una serie de experiencias que no son tan evidentes en una esfera pública. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de la obra de arte como evidencia objetual, o sea, hay una preocupación por crear una imagen o crear una experiencia que de alguna manera va a delatar o va a hacer evidente algo que aparentemente está ausente, no existe, es invisible. Bueno, efectivamente gran parte de estas prácticas, no solamente el caso específico de los 4 proyectos que comentamos esta mañana, sino otra serie de creadores que en el ámbito venezolano y en relación no solamente con el tema de la violencia, sino con otros segmentos de la sociedad y de la vida de las personas, han estado intentando pues encontrar una vía para hacer evidente lo que se omite, lo que se segmenta. Gran parte de ellas obedecen a un tipo de operatoria que, por cierto, corresponde a las fuentes del arte no objetual versión 1981 y que estarían en muchos textos que seguramente la audiencia ya leyó, entre ellos un texto de Harold Rosenberg del año 72 sobre el arte y las palabras, en donde precisamente no son las palabras lo decisivo, sino los materiales y de cómo los materiales se manejan como si fueran sentidos, ¿no? Esa es una operatoria muy general de todo el arte procesual en cualquier contexto, ya sea en versión Fluxus europea o versión lingüística americana. Lo interesante es que desde entonces el mundo de lo visible es un mundo que obedece a patrones, digámoslo así, lingüísticos, ¿no? Y esos patrones lingüísticos que distinguen muy bien entre lo que es un signo, su significante, su significado, etcétera, 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 manejan esa política del signo o esa micropolítica del signo de manera explícita. Y es lo que hacen estos 4 autores que hemos presentado acá. Teresa Mulet, utilizando el medio gráfico por un lado, pero también el tipo de material que emplea para reencontrarse con un fenómeno desde la práctica misma, es decir, haciendo una acción simbólica que no requiere, digámoslo así, sí tiene algo de ritual, pero no nada de solemne, simplemente es la repetición de la copia, de la copia, de la copia, que es la repetición de la muerte, de la muerte, de la muerte, ¿no? Pasa con Juan Toro también, pasa con Iván Candeo, y por supuesto con Erika en de distintas maneras. Es la palabra y el cuerpo propio lo que hacen esa función, digamos, de ser el testimonio de humeante, y aquí me acojo un poco a la idea de George D. Hueman, cuando hablaba de que la imagen, digamos, la obra es siempre la huella de un contacto, ¿no? Y ese contacto siempre, la obra es como la ceniza de ese contacto, es esa cosa humeante que habla de lo que allí sucedió. Y eso es lo que pasa con estos ritualismos no solemnes, para definirlos de alguna manera, que se dan en cada uno de estos artistas, y con la elección de los elementos que van a construir su estructura discursiva. Palabras, materiales, gestos, son los atributos de cada uno de ellos. A esto habría que añadir la noción de objeto, que ya no es lo que se suponía que era en el año 1981, cuando se hablaba de prácticas no objetuales. Y aunque no se ha insistido mucho acá, sí se ha dado por sentado hoy que parte del tema de la objetualidad tenía que ver con los procesos de distribución mercantil de la obra de arte, y era contra lo que estaban las prácticas no objetuales, conceptuales, procesuales y todas sus variantes en los años 60 y 70. Era uno de los elementos, digamos, definitorio de ese conflicto entre lo no objetual y el resto del mundo, ¿no? Hoy, no importa, hoy se venden cosas no objetuales más caras que los objetos y las cosas, ¿no? Se venden proyectos, se venden ideas, se venden gestos, se venden derechos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Entonces, digamos, esto desplazó el punto. Entonces, el estatuto del objeto en cada uno de estos artistas
obedece a decisiones que ya estaban, digamos, inauguradas y previstas por Duchamp y retomadas por los no objetualistas o conceptualistas o procesualistas y que hoy simplemente son el ABC de toda práctica creativa. Y los venezolanos, bueno, van en esa dimensión. Quisiera solo añadir, aunque me extiendo de tu pregunta, sobre el tema de los archivos y su presencia allí en cada uno de ellos, ¿no? Me da la impresión de que luego de las ideas Foucaultianas nos quedó a todos la presunción de que los archivos nos preceden, que las cosas ya estaban en archivos y que simplemente hay que buscar y que los archivos se cierran o se abren. No estaba planteado no estaba planteado el problema de la construcción del nuevo archivo, que es de lo que hemos estado hablando esta mañana, o de cuando te presentas con circunstancias como la de los artistas venezolanos que se enfrentan a una realidad que están viviendo, están experimentando, pero no encuentran ni archivos, ni registros, ni noticias, ni acciones explícitas que intenten o revertir o explicar o razonar el problema. Y entonces, básicamente lo que hemos visto esta semana de esos 4 artistas son parte de los pocos archivos disponibles y visibles. Es decir, ellos están construyendo el archivo, están utilizando técnicas de catalogación, de archivo. Como vieron allí, Juan Toro distribuye las imágenes estéticamente o formalmente entre las grandes y las pequeñas, pero es simplemente un ardid para darle a la audiencia, darle al espectador la posibilidad de tener un orden, cualquier orden, ante una situación que es a todas luces inexplicable y sumamente compleja, ¿no? Sucede también con Teresa Mulet y el tema de la numeración, numerar. Encontrar muchas vías aparentemente muy didácticas para explicar cosas muy complejas y directas. Los resultados creo que estaban a la vista, remedan muchas soluciones conocidas, prácticas minimalistas, prácticas instalatorias y demás. Pero, en fin, esos son los pocos archivos visibles y que hemos estado compartiendo en la Venezuela de post-milenio, de inicio del 2000 hacia acá, en una circunstancia nueva donde no hay nada que puedas buscar en los archivos que no sea una historia también de violencia, pero velada, ¿no? Eso es un poco el tipo de diálogo que han establecido estos artistas con el archivo, con el objeto y con los procesos de selección de materiales y procedimientos, todos en una misma dirección, ¿no? Gracias. Y una de las cosas que hay un drástico cambio entre las presentaciones, entre los proyectos que presenta Magalí y Félix con el trabajo de las artistas que presenta Miguel, es ciertamente que hay una gravedad, digamos, de tanto temática como de formatos plásticos y discursivos de estos artistas, con un sentido del humor y con una información que también es importante, pero que está comunicada plásticamente y discursivamente de una manera lúdica. Entonces me parece que se produce, que los proyectos y las investigaciones producen archivo, ¿sí? No están utilizando un archivo, sino que van produciendo archivo porque se gestan de manera que van a través de citas, a través de documentos que van, digamos, anunciando, pero también registrando los eventos, y que a final de cuentas es otro sentido de relacionamiento y de temas, o sea, es otra estrategia, otro tipo de género en el que se utiliza para poder comunicar. Y siento que tienen que ver también con las épocas. Estamos hablando también, en el caso, por ejemplo, de las artistas de México que estás presentando, una época en donde realmente la cultura pop y de televisión está en su apogeo total, ¿no? Muy a diferencia de otros contextos más tempranos en donde las dictaduras también presentaban otro tipo de relacionamiento con la información y la experiencia en un espacio público. Me gustaría que hablaras, Miguel, entonces, de esa producción de archivo que se va haciendo, de la falta de producción de archivo que también estas obras tienen, y más que nada del artista que utiliza lo lúdico o el sentido del humor para poder presentar su trabajo. Bueno, de pronto en relación al archivo podría valer la pena mencionar
en relación a la primera artista que introduje, Teresa Burgo, una artista peruana, que la primera exposición importante que revisó su trabajo, y esto lo conversábamos ahora en el almuerzo, la primera exposición importante que recuperó, que de alguna manera hizo visible un cuerpo amplio de su obra, fue en el año 2010, cuando ella tenía casi 75 años, y que fue, digamos, la vez en la cual su trabajo tuvo una aparición consistente, contundente, insoslayable, digamos, y que creo que también permitió poner en evidencia una vez más la habilidad, ¿no? La fragilidad, la precariedad de las historias del arte y cómo están construidas bajo cimientos muy endebles, ¿no? En el caso de Teresa, creo que es interesante lo que tú dijiste sobre cómo la investigación produce archivos, porque fue efectivamente así. Teresa Burgo había dejado de participar en la escena artística en el año 81. De hecho, el proyecto de perfil de la mujer peruana que presenté al inicio fue el último proyecto oficial, ¿no?, que ella hizo en la escena artística peruana. Y luego de eso, un poco ante la incapacidad de encontrar interlocutores y espacios para mostrar su trabajo, que era, creo que percibido como demasiado esotérico, demasiado frío, demasiado alejado de lo que los sistemas tradicionales de representación definían como arte en los años 70, en el Perú, que además estaba en un contexto de régimen militar, etc. Ante esa, digamos, malestar, ella simplemente dejó de producir y se dedicó a trabajar en la administración pública. Trabajaba en aduanas, haciendo como contabilidad, contaduría, que es de hecho un trabajo que las mujeres han realizado desde la incorporación al capitalismo, digamos, hay como un patrón muy interesante también que analizar en torno a ello. Y durante ese tiempo, Teresa no exhibió nunca más, durante casi 30 años, pero ella seguía, digamos, robándole tiempo a la dinámica laboral asalariada, ¿no? Y empezaba a crear en boletas, en recibos, en papeles que ella utilizaba como parte de su trabajo administradora, de administrar estos proyectos de ley, ¿no?, estos materiales. Ese material, bueno, se mantuvo allí. Cuando la visitamos a Teresa en el año 2005 con Emilio Tarazona, ella no podía creer que la estemos visitando, ella había perdido cualquier contacto con la escena artística y muy escépticamente nos preguntó que qué queríamos, que por qué estamos en su casa. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar una relación muy orgánica, muy bonita, ¿no?, de visitarla de manera periódica para poder conversar con ella y empezar a devolverle valor a cosas que ella pensaba que no tenían ningún tipo de significación. Porque además en el año 2002, 2003 creo que había habido una muestra que se llamó La Generación del 68 en Perú, que fue más o menos grande, y ella no había estado en esa muestra. Digamos que ella simplemente había dado por sentado de que su trabajo no valía nada y que ya está, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a visitar el patio trasero, donde estaba gran parte de su material acumulado, sacar las cajas y a partir de, digamos, un poco sacar las telarañas y quitar el polvo, empezar a entender con ella qué era lo que estaba allí, porque ella tampoco lo recordaba, ¿no? Y a mí me han caído literalmente obras de su trabajo, creo que más arriesgado y más radical de los 70s, literalmente en la cabeza cuando hemos estado abriendo cajones, ¿no?, en su casa. Y que ella tampoco tenía herramientas en ese momento para entenderlos, habían pasado tantos años. Entonces sí fue un trabajo como mutuo de recuperación de la memoria, de organizar ese material, ¿no? Y ahí, bueno, empiezan a surgir una serie de preguntas, ¿no?, en torno justamente a cómo las historias del arte se han constituido, se han construido, que es algo que a mí me preocupa de manera muy especial. ¿Qué categorías son las que se utilizan para narrar ciertas historias? O sea, entender las categorías, los conceptos, las palabras como diagramas de poder, ¿no? Porque los conceptos no necesariamente, o no, diría incluso, no describen aquello a lo cual pretendemos referirnos, sino producen, ¿no?, la significación de esos elementos. Hay una dimensión performativa de la historia del arte, una dimensión que es política por eso mismo, ¿no? Entonces, pensar en esa construcción narrativa, qué se hace visible y qué se oscurece, ¿no? Creo que ahí también nos enfrentamos a un problema bien complejo que tiene que ver con cómo la recuperación, el ingreso al mainstream, al canon de estos artistas, también genera un efecto bien perverso, que es invisibilizar las razones por las cuales ocurrieron esos procesos de inclusión. Entonces es como muy natural que ahora Teresa tenga casi 80 años, digamos, y que su trabajo esté en la Bienal de Venecia y todos la celebren, pero muy pocos se pregunten, digamos, qué tipo de estructuras sociales, culturales, narrativas han justamente perpetuado esa exclusión, ¿no? Entonces creo que ahí también nos enfrentamos en una situación en la cual nosotros como historiadores, curadores, escritores, investigadores,
tenemos que lidiar, ¿no? No simplemente como condecir con esos modelos de exaltación celebratoria, ¿no?, de este ingreso al canon, sino más bien poder volver a esas narrativas y desmantelarlas, ¿no? No afirmarlas, sino desmantelarlas y poder como entender un poco qué es lo que está en juego en términos políticos en los momentos en los cuales decidimos narrar algo, las palabras que utilizamos, ¿no?, los contextos en los cuales intervenimos, ¿no? Creo que ahí hay una pregunta que tiene que ver con el archivo, pero que se extiende a todos los ámbitos públicos, ¿no? Y en ese sentido es lo que conviene en un dado momento y en otro. Me parece que por ahí vamos a ir aprendiendo ahorita en las presentaciones que siguen de los artistas. Antes de pasar a eso, porque ya saben que vamos retrasados, me gustaría saber si hay alguna pregunta a un ponente. Me encantó el comentario que se hizo inicialmente, pero creo que este es un momento de que si hay preguntas se puedan hacer y los comentarios los podemos dejar para la tarde en el café. ¿Hay alguna pregunta que se le quiera hacer a algún ponente? Bueno, entonces vamos a continuar. Estoy muy agradecida de sus 3 presentaciones y de este diálogo. Pasamos entonces a la siguiente sesión. Ana Laura, gracias.